Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a ver, miren, definitivamente los conceptos de metrología son tan específicos y a veces tan técnicos que de repente nos perdemos, ¿no? Sin embargo, les digo, voy a hacer referencia a aquellos que creo, considero conveniente. Por un lado, yo quiero comentarles a manera de ejemplo que la parte de magnitud, eh, como su descripción está aquí, dice que es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Bueno, el concepto de magnitud es prácticamente como una característica que puede tener cualquier elemento, ¿no? Y este elemento puede ser ya sea un fenómeno físico, ya sea un cuerpo, algo mecánico, una sustancia, estamos hablando de la parte química. Entonces, esa propiedad que tiene ese elemento, pues de alguna manera nosotros como personas responsables o como encargadas de algún laboratorio o de alguna actividad relacionada con mediciones, pues por un lado lo podemos cuantificar de manera cuantitativa y esa cuantificación pues se da siempre a través de números, ¿no? Y por supuesto una referencia, que en este caso la referencia es a qué tipo o a qué magnitud. Entonces, el concepto de magnitud, quiero que por favor, más allá del concepto que dice ahí, que lo que me interesa es que lo entiendan. Magnitud, que dice ahí que es una propiedad de un fenómeno cuerpo-sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia, se refiere a una característica que tiene cualquier cuerpo, cualquier sustancia, cualquier fenómeno. Entonces, eso se refiere a la parte de, eh, de magnitud. Y por ejemplo, ahí está la parte de volumen, ¿no? Podemos tener la magnitud, ya las vimos hace un rato, la parte el tema de volumen, la parte de masa, la parte de longitud. Entonces, a eso se refiere. Y quiero comentarles, están las magnitudes base y las magnitudes derivadas. Y quisiera preguntarles, eh, ¿cuál es la fórmula o la parte, o cómo pues sí, cuál es la fórmula del Newton? Ok, kilogramo, metro y segundo, ¿verdad? Ok, entonces ese Newton lo vamos a llamar magnitud derivada, ¿sale? ¿Por qué? Porque está en función de magnitudes base. Y ahorita lo que nos acaba de comentar es que el Newton está en función del kilogramo. Ya me perdí un momento. Kilogramo, metro y segundo, ¿verdad? Entonces, a esto le llamaremos magnitudes base y el Newton sería una magnitud derivada. Eh, Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, entramos en un esquema donde ya empezamos técnicamente a hablar de cierto lenguaje. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el valor verdadero de una magnitud. El valor verdadero de una magnitud se define como el valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud. Ok. ¿A qué se refiere el valor verdadero? Se refiere, por ejemplo, a la definición de lo que es el metro, ¿sale? El valor verdadero de lo que es la parte del metro, estamos hablando de ese concepto de una magnitud que es la parte de longitud. Eh, y es importante comentar lo siguiente, que dentro del valor verdadero es un valor de referencia, ¿sale? Después estamos hablando de lo que es el valor convencional de una magnitud. En este caso, el valor asignado a una magnitud mediante un acuerdo para un determinado propósito. ¿A qué se refiere esto? Quiero comentarles que hay muchos conceptos o hay muchas definiciones que no es algo que se obtenga, vamos a decir,
que no es algo que nosotros podamos o que se pueda definir voy a decirlo así, como de manera repetitiva o de manera repetida, sino que, y que varía en función de los diferentes lugares donde se reproduce. A lo que quiero llegar con esto es que en algunos casos, el valor convencional de una magnitud es hecho mediante acuerdos. ¿Mediante acuerdos entre qué? Entre los centros nacionales de metrología. El tema de medición, pues bueno, no tendría que ser mucho, ¿cómo se llama? Mucha explicación. Medición, pues es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse, en este caso razonablemente, a una magnitud. Ya comentamos que la magnitud es la característica de un cuerpo, de una sustancia, de un fenómeno, y que este se puede cuantificar como mediante la medición, ¿sale? Y otra cosa, y aquí va ya, empezamos a ver ya conceptos más apegados a lo que es la práctica. Por un lado, tenemos el principio de medición, el método de medición y el procedimiento de medición. Seguramente en algunos casos confundimos lo que es el método de medición con el procedimiento de medición, pero quiero comentarles lo siguiente, que los dos conceptos son muy parecidos y lo único que hace diferente a esto, voy a llamarle que es una palabra o una frase. Pero antes de irme esa palabra o esa frase, indicaré que un principio de medición es la base científica de una medición. Así de sencillo como lo ven, así ¿cómo les diré? Así de simple como se ve, tiene mucho soporte. Y mucho soporte porque en la medida que tú controles, o que más que controles, que conozcas o que sepas cuál es la base científica de una medición, en ese momento vas a controlar muchas de las variables. Por ejemplo, vamos a ver. El principio de Arquímedes, adivinen qué, el principio de Arquímedes se utiliza en la parte de medición, en la parte de peso. Incluso en las tortillerías se utiliza el principio de Arquímedes. Es cuando un cuerpo se sumerge en ya sea total o parcialmente, se sumerge en un fluido y este fluido está en reposo, entonces el cuerpo que es sumergido, pues también experimenta una cantidad de fuerza que representa la parte del fluido. El objetivo de todo esto, pues, es equilibrar fuerzas. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando ustedes colocan 1 kilo de tortillas en una báscula, en una balanza, lo que ustedes colocan es un cuerpo que está sumergido en un fluido. ¿Cuál es ese fluido? La densidad del aire. Cuando ustedes colocan esa fuerza o esa masa en ese plato, entonces la densidad del aire genera una fuerza hacia arriba junto con la parte mecánica, eléctrica o electrónica de la báscula o la balanza. Y ahí es donde aplica el principio de Arquímedes. ¿Alguien se ha preguntado cómo es que las lavadoras actualmente calculan la cantidad de agua que le ingresan a la ropa y a la lavadora pues para empezar a lavar? Está en función del principio de Arquímedes. Entonces, ya les dije algunas variables. Por ejemplo, el principio de Arquímedes me va a ayudar a entender que hay una densidad o que hay una fuerza en la parte inferior que me va a ayudar o que va a equilibrar, ¿no? Ya con esto les estoy comentando que también está la gravedad, ¿no? Y que esto implica fuerza. Entonces, todo esto que les estoy comentando me va a ayudar para poder entender qué es lo que está pasando en la parte en la parte de la medición. ¿Cuál será el principio de medición? ¿Cuál será el principio de medición de la parte de longitud? Algo que tengo que comentarles en esta parte es la expansión térmica de los materiales.
¿Sale? Ese es parte de lo que es un elemento importante, un principio que está ahí presente, ¿no? Entonces, el principio de medición es una base científica de una medición. El método de medición es una secuencia lógica de operaciones descritas, ojo, y esa es la parte que quería comentar. Está en forma genérica. Y esa es la parte que hace diferente al otro concepto que está aquí abajo. Dice procedimiento de medición, conjunto de operaciones descrito específicamente. Ahí está. Eso es lo que hace diferente un concepto de otro. Uno es de forma genérica, el otro es de forma específica. Por eso, en el momento en que yo quiero estructurar un sistema de medición, debo tener presente que va a haber un principio de medición, que el principio de medición me genera un método, que es una serie de pasos generales, y que de ahí yo tengo que describir específicamente un procedimiento para medir. Entonces, en función de lo que, del principio, voy a entender cuál es el método y de ahí cuál es la instrucción específica que tengo que seguir. De todo esto, hay una cuestión aquí que se vuelve interesante, el mensurando. El mensurando aquí se define como magnitud que se desea medir. Vamos a ver en el vocabulario internacional de metrología el, el concepto de mensurando. La parte del mensurando, tal cual, o sea, me dicen, oye, el mensurando, ¿qué es eso? Pues es la magnitud que se desea medir. Así como que, oye, pero ¿qué es, no? O sea, ayúdame a entender. Bueno, aquí están unas notas. Dice, nota 1. La especificación de un mensurando requiere el conocimiento de la naturaleza de la magnitud, ya lo comentábamos, y la descripción del estado del fenómeno, cuerpo o sustancia cuya magnitud es una propiedad, incluyendo las componentes pertinentes y las entidades químicas involucradas. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta nota 1? Dice, bueno, primeramente debemos de tener bien claro a qué se refiere lo que estoy midiendo, o sea, cuál es la naturaleza de la magnitud. Y segundo, tenemos que entender o tenemos que describir cuál es ese fenómeno, cuál es ese cuerpo, cuál es esa sustancia, y seguramente esto les hace clic a conocer la magnitud, ¿verdad? La magnitud de lo que yo quiero medir. Y dice aquí que es la descripción del estado del fenómeno cuerpo-sustancia cuya magnitud es una propiedad incluyendo las componentes pertinentes y las entidades químicas. Bueno, entonces debo entender que, primero, debo entender la parte del principio y debo identificar cuáles son las características de ese cuerpo, fenómeno, sustancia que quiero medir. En la nota número 3 dice que la medición, incluyendo el sistema de medida y las condiciones bajo las cuales se realiza esta, podría alterar el fenómeno cuerpo-sustancia de tal forma que la magnitud bajo medición difiriera del mensurando. En este caso sería necesario efectuar la corrección apropiada. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Y voy a poner como ejemplo el número 2. Dice, ejemplo 2, la longitud de una varilla cilíndrica de acero a una temperatura de 23 grados Celsius será diferente de su longitud a la temperatura de 20 grados Celsius para la cual se define el mensurando. En este caso es necesario una corrección. Ojo, quiero con esto comentar lo siguiente. Y con esto de comentar lo siguiente, eh, quiero que lo tomen en cuenta porque en función de eso vamos a tener que eh, definir de manera puntual qué es lo que quiero medir. Fíjense bien. Eh, la parte del mensurando dice ahí que magnitud que se desea medir se refiere a, si yo voy a medir, y voy a poner como ejemplo este,
Es más, déjenme. Lo pasaré por acá. Y lo voy a tratar de hacer muy rápido, muy concreto. Si yo quiero medir el diámetro de este clavo, ¿dónde lo medirías? ¿Arriba, en medio, abajo? ¿Dónde lo medirías? Miren, entonces aquí es importante, tengo que ser muy específico dónde voy a medir el diámetro. Y adivinen qué. Y tú sabes que hay un fenómeno que es la temperatura o la expansión térmica, tienes que indicar la temperatura. Entonces ya estamos empezando a definir cuál es el mensurando. Lo que quiero medir no es un diámetro, es quizá la longitud, o la longitud es alrededor de este pedazo de fierro a una temperatura de 20 grados Celsius, se me ocurre, ¿no? Con eso quiero comentarles, el mensurando en realidad es definir exactamente qué es lo que quieres medir. Y seguramente esto lo van a encontrar mucho en las empresas. Oye, mídete el diámetro de esta distancia. Ah, caray, ¿y dónde lo mido? Porque no me dice dónde, ¿no? En algunos casos. En otros casos sí es muy puntual. Pero esa es la que se refiere mensurando. Y la otra, ¿a qué temperatura? Habíamos comentado que el concepto de mensurando, así tal cual la descripción o tal cual lo indica el vocabulario internacional de metrología, es la magnitud que se desea medir. Y habíamos comentado que la magnitud es una característica de un cuerpo, de una sustancia, de un fenómeno que se puede cuantificar. Que esta cuantificación, pues, también tiene una magnitud, ¿no? Entonces, algo que yo les quería hacer referencia es lo siguiente. Cuando estamos hablando de mensurando, estamos hablando de esa característica que se quiere medir, pero siempre haciendo referencia a las características de manera muy particular. Cuando me refiero a muy particular, me refiero a lo siguiente. Y era algo de lo que hacía mención en la siguiente mensurando. Algo que yo les preguntaba era considerando el concepto considerando el concepto de lo que es la parte mensurando, es donde tendría que hacer la medición del diámetro, ¿no? De esta figura. De esta figura, ¿no? Entonces, ahí parte de las respuestas estuvieron en promedio, en la parte central, en algunas ocasiones se mencionó que pues donde estuviera redondo. Bueno, entonces lo que quiero comentar alrededor de este concepto es el tema del mensurando sí habría que especificar de manera un tanto puntual qué es lo que vamos a medir, dónde lo vamos a medir. Y uno de los inconvenientes a veces de los dibujos es que no se especifica dónde se va a hacer la medición. Hay un concepto que se llama magnitud de influencia, que una de las variables que pueden afectar lo que es la medición, lo que estamos haciendo, la medición es una medición de longitud, es la temperatura. A esas variables que están aquí se le llaman magnitudes de influencia. ¿Cuáles son las características? La característica es que esta magnitud de influencia no es nuestro objetivo medirla, pero que sin embargo afecta o sin embargo interactúa con el resultado de la magnitud principal que quiero medir. El concepto que está manejando aquí la parte del vocabulario internacional me dice que es la magnitud en una medición directa no afecta a la magnitud que realmente está midiendo, pero sí afecta a la relación entre la indicación y el resultado de medida. ¿A qué se refiere? Bueno, ojo, en este caso la temperatura, la temperatura no es una medición que a mí me interese directamente, pero
la relación entre la temperatura y la característica que estoy midiendo sí puede afectar el resultado. Entonces, una magnitud de influencia puede ser la temperatura, puede ser la humedad, puede ser la presión. Otra magnitud de influencia se les ocurre que pueda presentarse a la hora de estar midiendo o a la hora de estar pesando, por ejemplo, en alguna balanza. Ahorita estamos hablando de longitud y creo que aquí ya están quizá las más representativas, que es temperatura y humedad. Continuando con lo que son los conceptos, vemos lo que es el resultado de una medición. En este caso, el resultado de una medición se refiere a un conjunto de valores de una magnitud que son atribuidos a un mensurando y que estos resultados son acompañados de cualquier otra información disponible. Bueno, esto me parece que está bastante sencillo y es bastante obvio, ¿no? Un conjunto de valores de una magnitud. El tema de indicación de un instrumento de medición corresponde al valor de una magnitud proporcionada por un instrumento de medición. Entonces, indicación de un instrumento de medición es el valor de una magnitud y este valor es proporcionado por un instrumento. El resultado de una medición pues, se refiere a un conjunto de valores. Este conjunto de valores representan una magnitud y son atribuidos a lo que es el mensurando, ¿no? Por otro lado, tengo un concepto que se llama resultado no corregido. En este caso, el resultado no corregido corresponde a un resultado de una medición antes de su corrección por un error sistemático. Un error sistemático es un error que nunca va a desaparecer. Un error sistemático se refiere a un error que normalmente lo puedes disminuir, pero no lo puedes desaparecer. Que ese error sistemático al final te va a generar una dispersión de los datos y esa dispersión de los datos normalmente la vamos a ver nosotros reflejada a una cosa que se llama incertidumbre de la medición. Bueno, el resultado no corregido dice aquí que se refiere a un resultado antes de considerar un error sistemático. Y el resultado corregido, pues bueno, una vez que ya sabes o que tú puedes de alguna manera corregir o disminuir el error sistemático, que este error sistemático lo puedes considerar en el resultado, pues entonces ya estamos hablando de un resultado corregido. La exactitud de medida dice que es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. En el caso de la exactitud de medida, que se refiere a la proximidad entre lo que es el valor medido y el valor verdadero, lo que estamos nosotros buscando es lo siguiente. Lo que nosotros estamos buscando es qué tan cercano está un conjunto de valores medidos con respecto a un valor verdadero. Y con esto quiero comentarle lo siguiente. Y voy a hacer referencia otra vez. Voy a hacer referencia a lo siguiente, miren. Voy a poner esta recta. Quiero que tengan presente lo siguiente. En esa recta hay un valor verdadero, que es lo que me dice el texto. Ese es un valor verdadero del mensurando. Lo voy a indicar aquí. Este valor verdadero del mensurando es, voy a poner el ejemplo de acuerdo a lo que ahorita les mostré. Dan de cuenta que este valor verdadero son este diámetro de 14. ¿Vale? Voy a plasmarlo aquí. Simplemente voy a hacer un pequeño recorte, rapidísimo. No se me desesperen, por favor. Voy a
hagan de cuenta que ese valor verdadero es este que está aquí, ¿vale? Ese que está aquí es el valor verdadero, ¿vale? Ese es el valor verdadero del mensurando. Entonces, lo que puede estar sucediendo es cuando yo mida esta característica, que es un diámetro, bueno, déjenme hacerlo más chiquito, el objetivo es un diámetro. Tengan de cuenta que esto puede tener una, voy a ponerle aquí, bueno, los resultados cuando yo mido esto con un instrumento, cualquier instrumento que se quieran imaginar, puedo obtener valores, por ejemplo, alrededor de este, ¿no? Voy a ponerlos aquí de otro color, los pondré de este color. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo tener esto que está aquí. Puedo tener quizá esto que está por acá, que son, aquí es la segunda medición. Esta es una tercera medición. Esto es otra medición, la cuarta medición. Voy a poner una quinta medición. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, lo que me está diciendo aquí dice que es la proximidad entre el valor medido y un valor verdadero. Esta proximidad la voy a obtener, dice que es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. ¿Cómo podría yo calcular ese valor medido? Lo que tengo que hacer aquí es obtener un promedio de mediciones. ¿Vale? Entonces, de aquí yo voy a obtener un promedio de mediciones. Ese promedio de las mediciones aproximadamente, ¿qué es lo que estoy tratando de especificar o lo que estoy tratando de indicar es lo siguiente? Yo tengo este valor verdadero, que es el valor verdadero del mensurando, ¿sale? Ese es el valor de 14. Yo hice mediciones y estas fueron las mediciones que me dieron. Y yo calcular un promedio, aproximadamente voy a ponerlo aquí, permítanme hacerlo de esta manera. Lo voy a dejar ahí en medio. ¿No? Este que está aquí, le voy a llamar que es el promedio de las mediciones. Cuando yo obtengo ese promedio de mediciones, entonces lo que estoy calculando es el valor medido. Ese valor medido es este que está aquí. Lo que yo voy a calcular es cuánta distancia hay entre el promedio de las mediciones y el valor verdadero. Esa proximidad me va a decir qué tanta exactitud, qué tan exacta es la medida. Entonces, esto de aquí me va a decir qué tan exacta es la medida. Entonces, a eso se refiere el concepto de exactitud de medida, que es la proximidad entre un valor medido, que en este caso son el promedio de las mediciones, y un valor verdadero de un mensurando. ¿Y adivinen qué? Esta exactitud de medida también la podemos obtener a partir del error de medida. Porque el error de medida es igual a una medición o a un conjunto de mediciones menos la referencia. Entonces entramos a un concepto que ya empieza a ser un poquito de, quizá que se vuelve más interesante, que estamos hablando de repetibilidad. El concepto de repetibilidad dice ahí que es la condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del mismo objeto o un objeto similar en un periodo corto de tiempo.
El tema de el concepto de repetibilidad o condiciones de repetibilidad de una medición es un concepto que normalmente se maneja mucho en lo que es la parte de la industria. Mucho para poder evaluar lo que son los sistemas de medición. El concepto de repetibilidad dice aquí que es condiciones de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluyen el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, las mismas condiciones de operación, el mismo lugar, así como mediciones repetidas del mismo objeto o un objeto similar en un periodo corto de tiempo. Entonces, esto que está aquí está relacionado con esto que estamos comentando, acá. Fíjense bien, lo que nos está diciendo ahí el concepto de repetibilidad, voy a tomarlo por aquí como referencia y lo voy a llevar a este punto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Dice que dentro de un conjunto de condiciones incluye el mismo procedimiento, los mismos operadores y el mismo sistema de medida, las mismas condiciones. Entonces, quiero que se imaginen, cuando estamos haciendo la medición, por ejemplo, de esta pieza, cualquiera que sea, lo que nosotros tenemos aquí son condiciones de repetibilidad. Estas condiciones de repetibilidad me van a ayudar a mí para poder evaluar la repetibilidad. ¿Cómo evalúo yo la repetibilidad? La repetibilidad se refiere a la variabilidad que hubo alrededor de este conjunto de mediciones. Y habría que tener presente que la variabilidad, en este caso, se refiere a lo siguiente. Este valor me dio del lado izquierdo, este otro valor me dio del lado derecho. La distancia que hay entre este punto y este punto sería lo mismo que está aquí. Eso es, o ese es el concepto de repetibilidad. Este concepto que está aquí, este es el concepto de repetibilidad. Vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que se refiere es a la dispersión de los datos dentro de un conjunto de valores. Ahora,